Ok, buenos días familia, mi nombre es Gilberto, soy uno de los pastores aquí en Familia Church. Hoy vamos a estar en Primera de Corintios capítulo 15, también vamos a estar en el libro de Marcos y en el libro de Mateo, ¿sí? Pero si quieren encontrar un versículo o un capítulo en la Biblia, Primera de Corintios capítulo 15. Claro, los versículos van a estar en la pantalla, así que si no los encuentran, no se preocupen. Unas cuantas cosas mientras que buscan Primera de Corintios capítulo 15. Primeramente, gracias si estás orando por Familia Church. Sigan orando por Familia Church, sigan orando por el edificio, sigan orando por la tecnología, sigan orando por el liderazgo, la preparación de mensajes. Gracias, una nota personal, gracias por los que estuvieron orando por la preparación de los mensajes a través de esta serie. Tuvimos el domingo pasado, tuvimos el viernes este pasado y luego tenemos hoy, tuvimos la red social, los martes y los jueves estuvimos en vivo. Hubo mucha preparación, pero gracias a Dios todo salió bien, todo fue preparado. Así que gracias por los que están orando por el liderazgo de Familia Church. Sigan orando por nosotros, sigan orando por la preparación, los mensajes. La semana que viene vamos a tener una predicación que se va a parar sola, no va a ser parte de una serie. Y luego inmediatamente vamos a entrar en una serie que yo sé que muchos de ustedes esperan con anticipación. Vamos a estar hablando de la importancia de nuestra salud física. Vamos a estar hablando de qué es lo que estamos comiendo, qué es lo importante de hacer ejercicio. A algunos de ustedes les va a encantar esto mientras que están echando esa dona a la boca ahorita que los estoy mirando, sí. Pero vamos a estar hablando de nuestra salud física y claro espiritual. Así que empiecen a hacer planes para estar en esas series que vienen. Pero por favor estén orando por nuestro liderazgo. Gracias por lo que ya lo están haciendo. Y luego, claro, después del servicio, queremos tomar la cena del Señor juntos. Los que están aquí saben que los elementos están ahí atrás, los que nos están mirando por la red social y quizás no tienen este pan sin levadura y jugo de uva. Está bien, lo que tengan en la casa, con eso pueden tomar la cena del Señor con nosotros. Un pedazo de pan, un vaso de agua, con eso lo podamos tomar, ¿sí? Nomás es que lo tomemos juntos, nos recordamos que es lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, ¿sí? Ok, esos son los mensajes. Yo sé que voy un poquito rápido, pero tenemos mucha información. Vamos a orar y luego así iniciamos. Vamos a orar. Padre, te agradecemos porque eres bueno, te agradecemos porque eres constante, te agradecemos porque no cambias, te agradecemos porque nos buscas. Te agradecemos porque desde el inicio nos has buscado con la sola intención, con el gran deseo de platicar, de comunicar, de decirnos algo. En esta mañana queremos responder. Si hay algo que quieres decir, lo queremos escuchar. Si hay algo que nos quieres enseñar, lo queremos aprender. Lo que estamos pidiendo esta mañana es que limpies este lugar, lo llenes de tu presencia y hables con nosotros. Señor, queremos escuchar de ti. Pedimos por tu presencia aquí, Espíritu Santo, te pedimos que tomes control de este servicio y hagas lo que quieras hacer. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ok, buenos días familia. Me da gusto que están aquí. Bienvenidos a nuestro domingo de resurrección. Estamos bien felices. Esto es lo que esperamos. De esto hablamos todo el año. Esto es lo que hemos estado anticipando, ¿sí? Ese es el tercer mensaje de 3. Si el domingo pasado, el viernes pasado y hoy son 3 predicaciones, 3 partes de una serie. Si perdieron una de esas, regresen aquí en la red social, ahí están los mensajes, ¿sí? Así que busquen los mensajes, asegúrense de mirar los 3 mensajes, están conectados, son parte de la historia de la crucifixión, la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Ok, vamos a hablar en esta mañana, nos vamos a enfocar en la resurrección y vamos a iniciar con Primera de Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4. Y lo que quiero que noten es que en este versículo inicia diciendo: esto es lo más importante. Algunas de sus versiones dice esto es de suma importancia. Algunas versiones dice esto es lo primero.
si hacemos una lista de cosas que son importantes, como leer la Biblia, orar, adoración, asistir a la iglesia, ir a los estudios bíblicos, si hacemos una lista de las cosas que debemos estar aprendiendo y haciendo, hacemos una lista de las cosas importantes que se deben estar repitiendo en la iglesia, dice, hagan una lista, esto es lo primero, esto es de suma importancia, esto es lo más importante. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4 dicen, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. En otras palabras, aquí lo que el apóstol nos está diciendo es, esto es lo más importante, este es el Evangelio, estas son las buenas noticias, que Jesucristo murió en una cruz para que tú puedas vivir para siempre en el cielo. Jesucristo murió para que tú puedas vivir, y porque Jesucristo murió, lo enterraron. Eso es lo que haces con las personas muertas, las entierras. Jesucristo murió, así que lo enterraron. Pero en el tercer día, Jesucristo resucitó. ¿Sí? Y eso es lo que queremos tocar un poquito en esta mañana, es que Jesucristo realmente murió y realmente fue enterrado. Si quitas la Biblia y la haces a un lado y haces un bosquejo histórico y buscas documentos, está documentado con históricos no cristianos. Hay ateos famosos que no creen en Dios y creen que en la Biblia es un chiste. A ellos aún están de acuerdo. Realmente vivió un hombre, Jesucristo, sí fue crucificado y sí murió y sí fue enterrado. Que no hay pregunta, no hay duda, en la iglesia, fuera de la iglesia, en la fe y fuera de la fe. No importa si no crees en Dios, esto no cambia. Jesucristo realmente vivió, realmente murió y realmente fue enterrado. De eso no hay duda. Lo interesante y donde entramos aquí, o el primer punto es, ¿resucitó o no? Y la razón por la que queremos hablar de esto, y quizás la razón por la que ustedes realmente les debe de llamar la atención y deben investigar si Jesucristo realmente resucitó, es porque eso cambiaría el mundo para siempre. Eso cambia todo si Jesucristo realmente resucitó. Hay un famoso ateo que dice, si yo pudiera inventar una máquina para regresar en tiempo, ¿sí? ¿Saben? Todos han visto las películas o jugado con esa idea de que si hubiera una máquina para poder regresar, yo no haría esto, yo sí haría esto, yo compraría parte de esta compañía. O sea, empiezan a jugar esto. Este famoso ateo una vez seriamente dijo, si yo tuviera una máquina para poder regresar en tiempo, yo iría al nacimiento de Jesucristo. Porque si Jesucristo realmente nació de una virgen, eso cambia el mundo histórico, eso cambia la humanidad. Hay otro hombre que dice, yo regresaría a la crucifixión de Jesucristo y me fijaría si realmente murió y si realmente resucitó. Y más importante, porque si Jesucristo realmente resucitó, eso cambia la humanidad para siempre. Así que es extremadamente importante que nosotros entendamos y realmente nos preguntemos, ¿yo creo que Jesucristo resucitó? Porque si sí resucitó y Él realmente es Dios, eso debe de cambiar la humanidad para siempre, eso debe de cambiar mi vida para siempre, eso debe de cambiar mi familia para siempre, eso debe de cambiar mi manera de pensar, de caminar, de platicar, de tomar decisiones, de mis deseos, de qué es lo que yo quiero buscar. Eso debe cambiar todo para siempre si Jesucristo realmente resucitó. La pregunta no es, ¿murió en una cruz o no? Porque todos están de acuerdo. La pregunta es, ¿resucitó o no? Y una de las cosas que yo quiero hacer es darle unos cuantos puntos y darles a ustedes la tarea de que vayan y hagan su propio bosquejo, ¿resucitó o no resucitó?
¿sí? Una de las primeras cosas que me llama la atención es que Jesucristo, cuando fue enterrado en una tumba, le pusieron una piedra grandota enfrente. Sí, era una cosa enterrarlo, pero otra cosa era sellar la tumba con una piedra muy grande. Y una de las cosas que yo quiero que se fijen es que María, en otras palabras, las creyentes, las seguidoras, uno puede decir las cristianas, no pensaban que Jesucristo iba a resucitar. Así que había un poco de duda o quizás no entendían, no sé es lo que estaba pasando, pero cuando ellas fueron a preparar el cuerpo de Jesucristo después de la resurrección, después de que fueron enterrados, iban listas para preparar el cuerpo porque pensaban que aún estaba muerta, ¿sí? Pero una de las notas que ellas dicen es, oye, hay una piedrota enfrente, gigantota, ¿quién la va a quitar? Es casi imposible. ¿Quién va a quitar esta piedrota? Y una de las cosas que podemos ver es que la piedra que cerró a Jesucristo en esa tumba estaba demasiadamente grande para que la pudiera quitar sus discípulos o dos mujeres, algo así. Pero fíjese, cuando iban caminando, dice, y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ellos, los enemigos de Jesucristo se aseguraron de que no solamente fuera enterrado después de que lo mataron, sino de poner una piedra grandota para que no se pudiera escapar, para que nadie se pudiera robar el cuerpo, para que no pudieran entrar. Así que la piedra es evidencia, era difícil que un hombre o que dos mujeres quitaran esa piedra, ¿sí? La otra cosa que nos debe de llamar la atención en el entierro de Jesucristo, que realmente estaba muerto y que realmente resucitó, es que no solamente lo enterraron, no solamente pusieron una piedrota, sino también le pusieron un sello. Sí, esos que ponían lazo y ponían ¿cómo se dice? Cuando reeditas una vela, cera, ¿se dice cera? Sí. Pusieron eso y luego le pusieron un sello, el sello como el anillo del rey o el anillo, el signo del romano, pero sellaron la tumba para asegurarse que nadie podía quitar esa piedra y que nadie se diera cuenta, ¿sí? O que nadie pudiera tratar de mover esa piedra. La otra cosa, y esto es lo más interesante, pusieron soldados enfrente de la tumba, ¿sí? Fíjense, aquí está el versículo, Mateo 27:66, y fueron y aseguraron el sepulcro o la tumba, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Así que sellaron la piedra y pusieron la guardia o soldados. Y lo que me llama la atención de esos soldados, a veces nosotros pensamos, quizás se quedaron dormidos, quizás ellos mintieron, quizás se fueron y realmente no estaban ahí. No sé si han visto que algunos seguridad a veces hace eso, están ahí, pero realmente no están ahí. El hecho de que estaban estos soldados romanos ahí para guardar la tumba, para asegurarse de la tumba, es algo grandioso o algo que a lo mínimo nos debe de llamar la atención. Estos soldados estaban entrenados para defender. Esos soldados estaban entrenados para no quedarse dormidos. Esos soldados estaban entrenados para defender con su propia vida. Porque si alguien entraba y se robaba el cuerpo, pues digamos que ellos estaban guardando o protegiendo a una persona, a un tesoro, a unas monedas, o en este caso el cuerpo de Jesucristo. Si ellos fallaban, el resultado no era que los corrían, el resultado no era que los gritaban, que los disciplinaban, el resultado era que los mataban. En otras palabras, ¿no han escuchado la expresión defiéndolo con tu propia vida? Ellos literalmente estaban haciendo eso. Estaban defendiendo la tumba sabiendo que si ellos la regaban, ellos fallaban, ellos se quedaban dormidos, ellos no protegían esa tumba, ellos los iban a matar. Así que ellos tomaban su tarea muy en serio. Así que hay muchas cosas que nos enseñan que esa tumba estaba bien defendida, bien protegida, bien sellada y no había una manera de como a escondiditas sacar el cuerpo. Jesucristo realmente fue
muerto en una cruz y realmente fue enterrado. Y nadie fue y se robó el cuerpo, nadie fue y fingió, simplemente Jesucristo resucitó. Pero digamos que los soldados les dieron algo de tomar, les dieron drogas, no sé, le dieron mucho vino de ese bueno que quedas así tumbado, algo así, no sé. Digamos que algo pasó y que realmente sacaron el cuerpo a escondidas, ¿sí? Si sacan el cuerpo muerto, después de sacarlo, después de robárselo, aún está muerto, ¿sí? Porque no hay duda. En los ateos, en los no cristianos, no hay duda en lo histórico que Jesucristo realmente murió en la cruz y realmente lo enterraron. Jesucristo estaba muerto, ¿sí? Y nuestro punto es que Él resucitó. Y es porque aseguraron el cuerpo. Pero vamos a decir que no resucitó, que se robaron el cuerpo, lo sacaron escondidas, no sé, vamos a decir eso. Bueno, aún estuviera muerto el cuerpo. Pero Jesucristo no solamente lo sacaron el cuerpo, resucitó, regresó a vida. Y eso lo podemos ver porque después de que Jesucristo regresó a vida, después de Jesucristo resucitó, platicó con personas. Se puso a hablar con personas, se puso a hablar con discípulos, se puso a hablar con sus seguidores. ¿Y saben lo que yo me pongo a pensar? Pues claro, pueden mentir. Son sus discípulos, son sus amigos, son las personas que lo aman. Ellos obviamente pueden mentir. ¿A poco eso no es posible? De que se juntaron los 12, las mujeres, y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a mentir que resucitó. Vamos a ponernos de acuerdo. Jesucristo, vamos a decir que resucitó. Vamos a robarnos el cuerpo y vamos a esconder el cuerpo y vamos a mentir que resucitó. Sí, había otra cosa que nos debe llamar la atención. No solamente resucitó, no solamente se le apareció a 2 o 3 personas, a sus 12 discípulos, pero se le apareció a muchas personas a la misma vez. Entonces, se le apareció a grupos de personas. Sí, acá había unos 20, aquí había unos 30. Dice, es más, una vez salió como a la calle, como a la segunda, como a la flea market, como dicen allá en Juárez, a la carretera. Sí, donde había ahí muchas personas, había un grupo de personas. Y una vez, de acuerdo a los testigos que estaban ahí, dice, había más de 500 personas y Jesucristo se les aparece, aquí estoy vivo, si me ven, resucité. Estoy vivo, yo sé que vieron que me mataron en la cruz y que me enterraron, pero ¿se acuerdan que les dije que yo soy Dios y que yo iba a resucitar? Aquí estoy vivo, y las 500 personas se le quedan mirando. Si miren el versículo en 1 Corintios 15:6, dice, después se apareció a más, aunque fuéramos 501, pero más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales, fíjense esto, viven todavía, aunque algunos han muertos. ¿Sí? Que en otras palabras, ahí el que está, cuando están escribiendo la carta a la iglesia en Corintio, le dicen, se le apareció un grupo más de 500, si no me la creen, vayan y platiquen con ellos, vayan y platiquen con los 500, vayan, investiguen y pregúntenle, toquen la puerta de 500 casas. ¿Tuviste a Jesucristo? Sí. ¿De veras lo viste? Sí. Ok, voy a otra casa. ¿Tuviste a Jesucristo? Sí. Ok, bueno, pues tú lo viste también. Hay 500 personas y solamente necesitas que una diga, yo no lo vi. No es cierto, no resucitó. Pero había muchos testigos que decían, sí, yo vi que resucitó. Y a la misma vez también había muchas personas que vieron, sí, yo vi, él murió. Yo vi cuando lo mataron. Yo vi que lo crucificaron. Yo vi que le picaron el lado y salió agua. Los romanos profesionales aseguraron que estaba muerto. Los romanos profesionales lo enterraron. Los romanos soldados profesionales
guardaron el cuerpo para asegurarse que nadie se lo robara. Y después de que resucitó, había más de 500 personas. Yo lo vi. Yo lo vi. Lo interesante es que en el tiempo de Jesucristo había muchas personas que querían comprobar que Él era un mentiroso. Jesucristo dice, tú eres un mentiroso, tú dices que eres Dios, no eres Dios. Tú dices que ibas a resucitar, no vas a resucitar. Ellos lo querían comprobar, lo odiaban tanto que lo mataron en una cruz. Dudaban tanto en Él que lo enterraron y sellaron la tumba. A Jesucristo tenía enemigos que querían comprobar que Él era un mentiroso. Y lo único que ellos tenían que hacer es decir, aquí está el cuerpo. No resucitó. ¿Se perdió el cuerpo? Ok, aquí están los testigos. Miren, no es cierto. No resucitó. Fácilmente de comprobar que Jesucristo era un mentiroso. Solamente necesitaba su cuerpo muerto o necesitabas que los testigos, que encontrara una persona que dijera, yo no lo vi morir o yo no lo vi resucitar. Sin embargo, aquí el hermano, el creyente, el cristiano, escribiendo la carta, escribiéndola públicamente, déjenles digo esto, había más de 500 testigos. Es más, no me la crean, todavía están vivos. Vayan y pregúntenle. Vayan y pregúntenle. Ellos, puedes ir, es más, aquí está su dirección, métela en tu celular que el Google te lleve, ahí vas a llegar, ¿sí? Pregúntenles, podemos verificar que era mentiroso, sin embargo, nadie lo hizo. Porque cuando se acercaban a los testigos, sí, yo lo vi, yo lo vi, yo vi que Jesucristo murió y yo vi que resucitó y se puso a platicar con nosotros. Es más, a veces hasta algunos pueden haber dicho, cuando resucitó vino y comió almuerzo con nosotros. Estaba vivo. No era un fantasma, no era mi imaginación. Comió conmigo. No hay duda. Jesucristo murió en una cruz y en el tercer día resucitó. Esto es lo más importante, ¿sí? Les pido que se aseguren, que creen esto, que tengan esto como una fundación de su fe, que Jesucristo murió en una cruz y en el tercer día resucitó. Ahora, hay mucha información, hay mucha evidencia, no tenemos tiempo para verla toda, pero déjenles digo eso, hay un libro que nos debe de llamar la atención, se llama Un caso por Cristo. Sí, les pido que vayan, lo busquen, lo leen, lo estudien, si no, díganos nosotros y nosotros les queremos comprar una copia, ¿sí? Nomás díganme que quieren uno y les traemos uno. Si nos están mirando por la red social, mándenos un mensaje, les podemos mandar una copia. Pero el caso por Cristo es un libro que lo escribió un abogado. Él se dedica a investigar y a comprobar. Y él era un ateo. Y su esposa estaba y llamándole la atención. Vamos a la iglesia, Jesucristo es Dios. Y el abogado no creía en Jesucristo. Así que fastidiado de su esposa, dice, es más, lo voy a tratar como abogado. Voy a comprobar que Jesucristo no es Dios, que no murió y no resucitó. Y él empieza a investigar, a hacer una bosqueja, empieza a investigar que Jesucristo no es Dios y no resucitó. Y este abogado ateo agarra toda la información y hace una oración. Jesucristo, aquí está toda la información. Si realmente eres ya de veras, quiero que me enseñes dónde está que realmente eres Dios. Y dice que en eso Dios le abrió los ojos y se convirtió. Y ahora este abogado ateo es cristiano y dice que toda la evidencia, el caso que él tenía en contra de Cristo, no pudo negarlo. Ahora es el caso para Cristo. Y él usa toda esta evidencia para comprobar Jesucristo murió en una cruz, fue enterrado y resucitó. Hay mucha evidencia para comprobar esto. Primeramente, había personas que lo miraron y las personas que buscan la información siempre llegan a la conclusión, Jesucristo resucitó. Pero les pido que hagan su propia investigación.
su propio bosquejo. Y como les dije, si necesitan este libro o si conocen de otra información, mándenoslas, que nosotros también la queremos leer y la queremos estudiar, ¿sí? Que eso, lo que nos llama la atención de la resurrección es que si Jesucristo realmente murió por nuestros pecados y fue enterrado y en el tercer día resucitó, esto cambia todo para siempre. Esto cambia todo para siempre. Si Jesucristo murió en una cruz por nuestros pecados, fue enterrado y resucitó en el tercer día, esto debe de cambiar la humanidad para siempre y específicamente debe de cambiar nuestras vidas para siempre. ¿Sí? Me quedan unos minutos, brinco a mi último punto aquí. Quiero hablar un poco de Juan capítulo 21. Porque Jesucristo morir en una cruz era necesario. Jesucristo resucitar también era extremadamente importante. Pero lo que me llama la atención de la resurrección, no solamente es, bueno, una cosa que a mí realmente me llama la atención mucho de este versículo. Fíjese, vamos a leerlos otra vez. 1 Corintios 15, 3, porque yo os entrego en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó en el tercer día. Esto es lo más importante. Si de eso se trata, ese es el mensaje de las iglesias, ese es el Evangelio. Familia Church sigue repitiendo esto. Jesucristo, Dios el Hijo, murió en una cruz por nuestros pecados. Si aceptas lo que Él hizo, vas al cielo para siempre. Nada más es el enfoque. Esto es el enfoque de nuestra iglesia. Cada domingo, cada junta, cada vez que estamos en vivo, nos encanta repetir que Jesucristo murió para que tú puedas vivir. Nos encanta recordar que Él fue enterrado y que Él resucitó. Y esto es extremadamente importante. Lo que a mí se me hace interesante de la resurrección es esto: la crucifixión, la muerte de Jesucristo era necesaria, tenía que pasar. Alguien tenía que pagar la deuda. Hablamos esto el viernes pasado, había una deuda, la paga de nuestro pecado es la muerte. Alguien tenía que morir. Lo interesante es que la muerte era necesaria, la resurrección no era necesaria. Jesucristo no tenía que resucitar. Jesucristo solamente tenía que morir. Jesucristo tenía que morir, no tenía que resucitar. Para mí la resurrección fue como extra. Fue algo que le agregó. Una foto que está circulando en la red social que me llama la atención es similar como esta. Dice, la crucifixión era para comprobar que Él era humano. La resurrección era para comprobar que Él era Dios. ¿Sí? Al morir nos decía, soy humano. Al resucitar nos decía, yo soy Dios. Esto es bueno. Pero yo me puse a pensar, pienso que le cambiaría o a lo mínimo le podía agregar. Yo diría, la crucifixión es para nuestra salvación. Jesucristo murió para que nosotros podamos vivir. La crucifixión era para nuestra salvación. La resurrección era para recordarnos. Era como para reenfocarnos. Para mí la crucifixión era necesaria. La resurrección no era necesaria. Jesucristo no tenía que comprobar que era Dios. Jesucristo no tenía que comprobar que Él podía vencer a la muerte. Él solamente tenía que morir. Juan 3:16, un versículo muy famoso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se muera, mas tenga vida eterna. Sí, fíjese en el versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su Hijo unigénito para morir en una cruz, ¿sí? Pero no dice lo mandó para que resucitara. Jesucristo vino para morir. No tenía que resucitar. Y eso me lleva a Juan capítulo 21. Porque
todo lo que pasa después de la crucifixión no era necesario. Jesucristo tenía que morir. Lo demás era extra. Lo demás no era necesario. Déjenles cuento en mis propias palabras Juan 21. Vayan a su casa y lean Juan capítulo 21. Leanlo en su propio tiempo. Pero déjenles digo lo que por el tiempo, déjenles digo qué es lo que pasó. Aquí en Juan capítulo 21, Jesucristo ya murió y ya resucitó. Y Jesucristo ya se le apareció a los 12, a los más de 500. Jesucristo ya se le apareció a muchas personas. Ya morí, ya resucité, ya se los comprobé a todos, ¿sí? Ya pasó. Jesucristo ya hizo esto. Juan 21 es interesante porque ya pasaron todas estas cosas y aquí Pedro y los demás discípulos están en la playa y están, yo pienso, agüitados. Están tristes, están desanimados. Jesucristo ya resucitó, pero yo pienso que están un poco desanimados porque fíjense en lo que hacen. Pedro está ahí y le dice a los demás discípulos, vamos a pescar. Vamos a regresar a lo que hacíamos antes. Yo sé que estábamos en el ministerio con Jesucristo. Yo sé que estábamos en los milagros con Jesucristo. Yo sé que Jesucristo ya vino y ya resucitó. Yo sé que pasaron todas estas cosas maravillosas. Pero ¿saben qué? Vamos a regresar a nuestra vida a lo que hacíamos antes, a cómo vivíamos antes, a cómo hablábamos antes. Vamos a regresar. Así que Pedro dice, ¿saben qué? Yo antes pescaba, a eso me dedicaba, vamos a pescar. Y los demás le dicen, tienes razón, nosotros vamos contigo. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Y fueron y entraron a la barca y aquella noche no pescaron nada. Pescaron toda la noche y no pescaron nada. ¿Sí? Jesucristo ya murió, ya fue enterrado, ya resucitó, ya se le apareció a muchos. ¿Y saben lo que hace en Juan capítulo 21? Va y los busca. Ellos ya se fueron a pescar y Jesucristo va y los busca. Y Jesucristo se para en la playa y los mira y ya pescaron toda la noche y probablemente se ven cansados y le dice, hey, ¿agarraron algo? Y dice, no, nada. Agarren la red y pónganla en el otro lado. ¿Se acuerdan que hizo eso antes? Hablamos de eso hace unas semanas. Está bien, y lo hacen y agarran demasiados pescados que estaban rompiendo la red. Y se acuerdan de la primera vez, Pedro se acuerda de la primera vez que fue llamado y Pedro dice, y el discípulo Juan, el discípulo amado dice, es el Señor. Mira el milagro, mira la evidencia y dice, es Jesucristo. Y Pedro dice, sí es cierto. Y brinca del barco y empieza a nadar y corre hacia Jesucristo. Y los demás ahí van con la barca porque Pedro los deja con los pescados, con todo el trabajo. Yo conozco a unos hermanos así. Pero ahí vienen ellos así. Y finalmente todos llegan a la playa, ¿sí? Donde está Jesucristo. Y cuando llegan y ven que si es Jesucristo, Jesucristo los está esperando. Fíjense esto. Pescaron toda la noche, están cansados, ¿sí? Jesucristo los está esperando con almuerzo. Fíjense. Entonces, cuando bajaron a tierra y vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Hasta les puso un bolillo. Ellos llegan. Ven que es el Señor, se acercan a Él y Jesucristo les tiene almuerzo. Vengan, vamos a almorzar. Y almuerzan con Jesucristo. Jesucristo ya había muerto en la cruz. Jesucristo ya fue enterrado. Jesucristo ya había resucitado. Jesucristo ya se le había aparecido a más de 500 personas. ¿Y qué es lo que Él hace? Va y busca a sus discípulos que están desanimados. Y les hace almuerzo. Y les hace almuerzo. Y se ponen a platicar, después de que ya comen todo, se ponen a platicar.
Y Jesucristo agarra a Pedro y lo ve que aún está desanimado y aún no entiende lo que está pasando. Así que lo hace a un lado y le dice, le dice, Pedro, ¿me amas? Claro que sí, Señor. Yo te amo. No me escuchaste. Pedro, ¿me amas? Sí, yo te amo. Y una tercera vez, Pedro, escúchame. ¿Me amas? Y ahí como que se agüita Pedro. Sí, Señor, te amo. Pedro lo negó 3 veces y Jesucristo le pregunta, ¿me amas? 3 veces. Necesitaba que lo dijera 3 veces. Pero Pedro no estaba entendiendo esto. Fíjense. Juan 21:17 dice, y le dijo por tercera vez, Simeón, hijo de Juan, ¿me quieres o me amas? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me amas o me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesucristo le dice, yo sé que me amas. Porque Pedro dice, tú sabes todo, yo sé que me amas. Vamos a trabajar otra vez. Regresa al ministerio. ¿Qué estás haciendo pescando? Apacienta mis ovejas. Necesito que seas pastor. Necesito que prediques. Necesito que vayas a la iglesia. Yo sé que tú piensas que tienes que regresar a pescar. Yo sé que tú piensas que ya no estás calificado. Yo sé que tú piensas que ahora te rechazo. No. Regresa, apacienta mis... Vamos a regresar al ministerio. Aún te quiero usar. Yo sé que me negaste 3 veces, pero me acabas de decir que me amas 3 veces. Regresa al ministerio. En otras palabras dice, te quiero para atrás. Te quiero para atrás. ¿Por qué Jesucristo va y los busca? ¿Por qué Jesucristo va y agrega el capítulo Juan, capítulo 21? Porque él sabía que Pedro iba a estar desanimado, porque había cometido un error, o como decimos en Juárez, la había regado. Había hecho lo que dijo, yo nunca te voy a negar, y lo negó 3 veces. Aunque los demás te nieguen, yo no te niego. Yo nunca voy a hacer eso, yo nunca voy a decir eso, yo nunca lo vuelvo a hacer, yo nunca regreso a mi vida vieja, yo nunca vuelvo a rechazarte, yo nunca te voy a negar, y luego lo hace. ¿Cómo te sientes cuando le prometes a Dios, yo nunca vuelvo a hacer, perdóname, y ya nunca vuelvo a hacer esto? Y luego lo haces. ¿Cómo te sientes? ¿A poco no estás agüitado? ¿A poco no quieres regresar a tu vida vieja? Está bien, ya no voy a la iglesia, ya no te busco, Señor. Disculpa que te molesté. Voy a regresar a pescar. Jesucristo mira eso y dice, no. Tú eres mía. Tú eres mía, te voy a buscar. Y te voy a hacer almuerzo. Y se siente y le dice, vente, vamos a comer, vamos a platicar. Eres mía. No, pero te negué. ¿Me amas? Sí, ¿me amas? Sí, ¿me amas? Tú sabes todo, sabes que te amo. Yo sé que me amas. Vente, vamos a regresar, vamos a trabajar de nuevo. Dios sabe que lo amas. Dios sabe que cometiste un error, pero Dios sabe que aún lo amas. Él no te pregunta, ¿me amas? Porque Él no sabe. Él te pregunta, ¿me amas? Porque tú no te acuerdas. Lo amas. Me llama la atención algo que uno de mis favoritos pastores, Pastor Chad, se llama Chad. Él estaba predicando hace como en el 2008, pero nunca se me ha olvidado esto que me dijo. O esto que dijo desde el púlpito. Dijo, no pecaste porque no amas a Dios. Pecaste porque pensabas que se iba a sentir rico. Y yo me quedé pensando, sí es cierto. No pecaste, familia Church, no pecaste porque no
disculpen, Familia Church, pecaste no porque no amas a Dios. Pecaste porque pensabas que sí ibas a sentir rico. Pero después de que pecaste, después de que cometiste el error, después de que hiciste eso, quizás en el acto se sentía bien, pero ya después, ¿cómo te sentiste? Quizás como Pedro. Desanimada, rechazada, voy a regresar. Jesucristo viene y te busca y te dice, vamos a almorzar, vamos a platicar, yo sé que me amas. Familia Church, el mensaje de resurrección o parte del mensaje es esto. Nosotros adoramos a Jesucristo porque resucitó. El domingo de resurrección adoramos a Jesucristo porque resucitó. Él es Dios. Él murió por nuestros pecados, fue enterrado y resucitó. ¿Sí? Lo adoramos porque resucitó, pero también lo adoramos porque después de haber muerto, después de ser enterrado, después de resucitar, después de comprobar que Él era Dios, va y nos busca. Nosotros adoramos a Dios porque Él nos busca. Eso no era necesario. Eso es extra. Él nos busca. En esta mañana quiero que escuches esto. Jesucristo te busca. No para regañarte, sino para hacerte almuerzo y recordarte, yo sé que me amas, pero necesito que tú te acuerdes, me amas. Yo sé que me amas. Ahora recuérdate, me amas. Es que vamos a tomar la cena del Señor y luego después vamos a adorar y vamos a decirle, te amo. No porque Él no lo sabe, sino porque a veces nosotros necesitamos recordarnos, te amo. ¿Sí? Así que vamos a tomar la cena del Señor, tomamos el pan. Tomamos el pan y decimos a Jesucristo, este es tu cuerpo. Este es tu cuerpo. Gracias Jesucristo por morir por nosotros en una cruz. Gracias Jesucristo por tu cuerpo. Luego lo tomamos. Y luego después tomamos el jugo y decimos, gracias Jesucristo por tu sangre. Jesucristo, esta es tu sangre. Luego la tomamos. Y después de que tomamos el pan y después de que tomamos el jugo, en sus propias palabras, tengan una conversación con Dios y díganle, te amo. ¿Sí? Vamos a orar y luego así terminamos. Padre, te agradecemos porque eres bueno. Te agradecemos porque nos buscas, te agradecemos porque eres constante, te agradecemos porque no cambias, te agradecemos porque nos buscas. Gracias Jesucristo por buscarnos. En esta mañana lo que pedimos es que bendigas a cada persona escuchando, aquí en persona por la red social. Pedimos que los toques y hables con ellos y les digas, te estoy buscando para recordarte, yo sé que me amas. Pido bendición sobre cada persona aquí. Y Señor, lo que estamos pidiendo es que hables con nosotros y nos recuerdes que nos buscas y que tú sabes que te amamos. Y lo que pedimos de una manera especial es si hay alguien aquí que necesita escucharlo, diles en una manera personal que tú lo amas y tú la buscas. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues Familia Church, gracias por estar con nosotros la semana que viene de las 9:30 a las 10:30 con una predicación, una serie nueva que vamos a empezar. Les pedimos bendiciones sobre ustedes, que tengan un buen resto de su fin de semana. Bendiciones.